Bonietti. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano. Está con nosotros el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires, hincha de Boca, así que está sonriente, feliz, ¿no? Después de tanto tiempo Boca se encontró nuevamente con un triunfo y además vas a encabezar la lista, vas a renovar, si el resultado se da como senador. Primero, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bien. La primera vez que compartimos un programa de radio fue yo trabajar en la Rock and Pop los sábados a la mañana. El programa se llamaba Riesgo País, lo hacía con Ernestina Pais, y vos militabas en un espacio que se llamaba 501. ¿No? 1999. En el año 99. El siglo pasado. En el siglo, tal cual, en el siglo pasado, tal cual. Así que tenemos muchos años de que te entrevisto. De Riesgo País, tenemos muchos años de Riesgo País. ¿Estás conforme con el cierre? Sí. Sí, estoy muy contento que pudimos hacer una lista con todos adentro, incluso en la ciudad de Buenos Aires, con los espacios que habían competido por afuera en mayo, que se sumaron ahora a esta Fuerza Patria, que cerramos el sábado, sin traumas, sin discusiones, y pudimos presentar la lista con tranquilidad. Ahora empieza la etapa de enfocar donde tenemos que enfocar, que es discutir con Patricia Bullrich, discutir con la derecha de este país que se unió en la ciudad de Buenos Aires y que es un monstruo grande. Vamos de visitantes, somos punto en esta disputa, pero vamos a pelearle para ganarles. ¿Estás dispuesto a debatir con Patricia Bullrich? Pero claro, quiero. Acepté esto para debatir con Patricia Bullrich, con alguien con quien venimos debatiendo además. Recién decías del 99. Me acuerdo del 2001, el 2000, Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Siempre el mundo del trabajo fue mi métier, mi dedicación, mi profesión, así que vengo discutiendo con ella, que le viene bajando el sueldo a los trabajadores, a los jubilados, a los empleados públicos de esa época, y participando de gobiernos que reprimen a la protesta, a los trabajadores, a los jubilados, desde esa época. Así que esto de Milei, de nuevo, no tiene nada, es lo mismo de siempre, con las mismas personas de siempre, ahora liderando las candidaturas de su espacio político, lo más viejo de la política. Lo más viejo de la política es Patricia Bullrich. Bien. Hablabas recién de vos sos abogado especializado en derecho laboral. En derecho. De hecho, vengo de la facultad de dar clases. De dar clases. ¿Das clases de qué materia? Derecho del trabajo. Ahora doy una materia específica que es derecho de las relaciones colectivas del trabajo. Muy bien. ¿Lo extrañas a tu viejo, que fue? ¿Qué te parece? Una gran referencia. ¿Qué es lo que más extrañas de Héctor? Nosotros acá lo queríamos mucho en el programa, ¿no? Mira, cada vez que vengo a la 530 me arrancan con eso, me desacomoda. Agradezco que lo recuerden y lo quieran tanto. Yo todo, qué sé yo, soy el hijo. No sé, ¿vos qué extrañas de tu papá? Tantas cosas, pero mi papá, ¿querés que te cuente? Mi papá vive en otro país, se fue a vivir en el año 74 a otro país, así que no lo tuve muy presente, para decirlo de un modo... Bueno, yo peor, porque lo tuve muy presente. Lo tuviste muy presente, o sea, tenés muchas cosas para extrañar. Claro. Está muy bien. Y además es una referencia política para vos, ¿no? Y ese es todo otro aspecto, ¿no? Porque no solamente como padre, sino como... Tenía un extraordinario sentido del humor, ¿eh? Bueno, eso, algo heredé. ¿Algo heredaste? Pero sí, del humor malo, de los chistes malos. Sí. No, pero era un tipo que era... Sí. Muy gracioso era, o sea, sí. Tenía... Todo con alegría siempre. ¿Siempre? ¿Y eso? Nunca lo vi enojado. ¿Nunca? Bueno, en la vida familiar alguna vez se habrá enojado conmigo, pero en la vida política nunca lo vi enojado. Sí, y además un militante... Y eso que era peleador, ¿eh? Sí. No era un tibio, un moderado. No. Pero nunca enojado. Bien. A propósito, ¿es el momento donde hay que poner más peleadores, menos tibios, menos moderados? Porque del otro lado, si vos pensás, está Esper, ¿no? Que es tremendo, en un punto hasta las cosas que dice son peores que las que dice Milei, en algún aspecto, o mucho peores. Después lo tenés a Patricia Bullrich, que es dura, ¿no? También. Es momento también de este lado... Sí, pero yo creo que la dureza es con el fondo de las cosas. Para mí no es necesario gritar, insultar, cacarear mucho y después negociar o ser tibio en las propuestas. Me parece que hay que ser duro en las propuestas, en los límites, en los principios que uno tiene, y en eso somos duros.
nosotros e inamovibles. Y me parece que si algo garantiza esta fuerza patria, los candidatos que integramos la lista, es la coherencia y la certeza de que de estos ninguno se vende. Acá no hay Quaiders, no hay Scioli, no hay nada raro. En la ciudad de Buenos Aires, todos los candidatos y las candidatas son gente probada, que tienen una línea de conducta, una coherencia política, que eso a la gente es muy importante ofrecerle en esta etapa donde nos quieren hacer creer que es todo lo mismo, y viste, se dicho, los políticos son todos iguales, y que se va instalando y genera, entre otras consecuencias, que la gente no quiere ir a votar, o que no le interese, o que piense que no sirve ir a votar. Y esta elección creo que nos va a ayudar a diluir un poco eso, ver bien las diferencias entre Bullrich y nosotros, entre el proyecto de los libertarios y del macrismo unido, potenciado, y el peronismo del otro lado. Creo que va a ser un parteaguas donde va a estar muy claro. La moderación sería en las formas, no en las propuestas, digo. Sí, capaz que tenemos algunos candidatos que son menos moderados en las formas. Te hablaba de mí. Yo soy, si se quiere, no grito, pero... Bueno, Tayana tampoco. Tampoco. Hackman tampoco. Y Tay tampoco, pero tiene propuestas muy disruptivas. No, por eso digo, son disruptivos, si querés, en las propuestas, no tanto en las formas como son los candidatos de la libertad. Nosotros impulsamos el aporte extraordinario de las grandes fortunas, no necesitamos gritar, y lo pusimos. Nosotros impulsamos ahora la ley de financiamiento universitario, la vetó Milei y volvimos a insistir, y ahora la volvió a vetar y vamos a volver a insistir, y ojalá este miércoles se rechace el veto en diputados, porque si eso ocurre, en el Senado lo vamos a rechazar el veto, va a ser histórico. Nosotros, sí, tal vez son más, no gritamos, pero con mucha firmeza en lo que proponemos, en lo que queremos como país. La verdad que en esto va a ser un contraste muy claro, valga la expresión, entre Patricia Bullrich y nosotros. Bien, el que habla es Mariano Recalde. Diste un punto que probablemente sea un punto central en la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires y en la elección de octubre, que es la participación electoral. Hay algunos antecedentes en las elecciones que se fueron sucediendo a lo largo del año, donde la participación electoral bajó mucho, digamos. ¿Qué explicación le encontrás a la baja de la participación electoral? ¿Y qué perspectivas ves si las listas presentadas es una lista que puede llegar a movilizar a la base electoral? Creo que no hay una explicación sola, pero la que yo veo con más fuerza, la que a mí más me convence de esa baja participación, es que la gente se fue desencantando de todas las propuestas políticas. Se desencantó de Macri muy rápido. Después el peronismo no lo satisfizo, lo desilusionó, lo desencantó durante el gobierno de Alberto. ¿Y eso alcanza también al kirchnerismo? Y esa es la duda. Ahora vamos a poner. Esa es la duda. Yo estoy convencido que no, y que podemos recuperar esa representación, que pero la gente se sienta. Significa que la perdiste. Claro, si ganó Milei. ¿Cómo no lo vamos a perder? Sí. Y creo que Milei también está perdiendo, está desilusionando a la gente. Y eso explica la falta de participación. A mí me pasó, recién lo contabas, yo viví los 90 y no me sentía pero representado. 90 es diferente, Bueno, con sus matices. Pero te quiero decir algo, porque esto... Metían la feta de salame, otros los 90, nos movilizábamos a 500 kilómetros. Había una acción política en el rechazo. De hecho, ustedes eran un grupo de militantes políticos, estabas vos, estaba Axel, estamos hablando de muchos a otros, principios del siglo, Guado, éramos un grupo que después... que decían no votar, sino vamos a hacer una acción política manifestando nuestro rechazo yendo a 500 kilómetros. Pero digo, hoy no es así. Sentí, bueno, hay que canalizar. Hoy la gente se queda en la casa e implosiona la casa. Pero había mucha gente que no iba a votar, mucha gente que ponía una feta de salame. El nivel de participación fue muy alto, Un matiz todavía... Fue muy alto en el 2001, Sí, no nos olvidemos. O sea, el nivel de participación del padrón, a eso voy. Totalmente. Pero el desencanto, digo, se expresó en ese momento de otras maneras, con la feta de salame, se expresó con estos movimientos como el que contábamos recién de organizarse políticamente para expresar el rechazo a más de 500 kilómetros. Se expresó de una manera, ahora se expresa con la apatía, con la falta de interés o la falta de participación en las votaciones en particular. Romper eso me parece que requiere una propuesta que a uno lo represente. Requiere que proponerle cosas a la gente que le den ganas de ir a votar.
Entonces, sí, bueno, no quiero que le peguen más a los jubilados, no quiero que maltraten más a las personas con discapacidad y le recorten los recursos. Y hay un tipo que no solo me propone eso, sino que, o una fuerza política que no solo me propone eso, sino que me propone que paguen más los ricos, que me propone una jornada de trabajo más reducida para tener más tiempo libre, que me propone aumentar no solo las jubilaciones, sino los salarios, sacarle el cepo a las paritarias como tiene... ¿Se propone eso, efectivamente, claro, Mariano? Es parte de nuestro programa, nuestra propuesta, de nuestras discusiones hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No es que la estamos... ¿La reducción de la jornada laboral es una propuesta que la están evaluando con seriedad? No solo la estamos evaluando, hay 14 proyectos de ley presentados, le estamos empujando. En el mundo se está discutiendo la semana laboral de 4 días. En el mundo se está empezando a probar la semana laboral de 4 días. Nosotros tenemos que soñar a ir con eso. Y parece una locura hoy. También era una locura descansar los domingos en una época. No, las 8 horas. Claro. Las 8 horas era una locura. Después era una locura no trabajar los sábados. Estaba el sábado inglés, ¿te Y acordás? se hizo el sábado inglés o sábado hebdomadario, hoy lo expliqué en la facultad también. ¿Cómo? Hebdomadario. No, es el nombre explicalo técnico. acá. No sé qué quiere decir, pero así se lo llama. Si no, de la como facultad, si querés es como saberlo. no sé, dromedario. No, pero fue un beneficio. Es el que es sábado hasta las 12. Claro, El sábado después hasta las sábado 12. como extra. Antes se trabajaba el sábado entero. Era 9 horas de lunes a viernes y sábado 3 horas. Y entonces daba 48 horas semanales. Y ¿por qué no soñar con la semana de 4 días? Pero ¿por qué te lo pregunto? Más cuando allá la de lo tecnología, declamativo. las discusiones sobre el nuevo mundo del trabajo y la tecnología y la inteligencia artificial y la robótica, bueno, ¿quién va a aprovechar eso? Un puñadito de... O el capital o el un trabajo. puñadito de plutócratas que están en Silicon Valley, o lo va a aprovechar la sociedad en su conjunto y trabajar menos, produciendo más incluso con la ayuda de estas tecnologías. Esas son las discusiones que nosotros estamos dando. No, pero te y lo obviamente pregunto, no se hacen de un Mariano, día para el otro, ¿no? Porque Es que, yo me queda claro que están esos proyectos, de hecho nosotros los venimos cubriendo, los seguimos, pero la última experiencia de gestión del Frente de Todos, el ministro de Trabajo decía que el salario mínimo era el que se podía pagar, no el que da dignidad, por ejemplo. bueno, Pero fue por eso ampliamente capaz que es difícil repudiado convencer por muchos de nosotros. Sí, también tuvimos de principal jefe de asesores a Aracre, qué sé yo. Bueno, todo eso fue lo que generó que mucha gente hoy diga, Ahí está. ustedes demuéstrenme que no son eso. Y nosotros no somos eso. Pregunta, porque para mí estás dando un punto muy importante, Mariano. Estás hablando acá, lo que nosotros reclamamos siempre, Rulo, humildemente de esta tribuna, es el programa. Y te digo una cosa, Antes que unidad, programa. el día antes de que lo nombren a Aracre, que sonaba la posibilidad, busquen las declaraciones de Héctor Recalde sobre qué opinaba de esa incorporación. Vamos, búsquenla. Así que la coherencia de este lado está. Después, si tuvimos una coalición que... Está bien, en el caso de Moroni fue nombrado de inicio, casi que se dio todo el gobierno, y en el inicio del mandato de Alberto Fernández dijo una frase que nosotros acá hemos repetido, diciendo el salario digno es el que se puede pagar. Claro, es que Y cuando se supone que ese salario digno es el que te Perdón, pide... dijo, el eso- que podemos pagar, inclusive se paró Claro. del otro lado. Bueno, son esas cosas que... Está bien. que además lo que nos llevó a la llevaron- práctica, ¿no? Está- Ese es el mayor problema no es que lo dijo, sino que además lo llevó a la práctica. Obvio. Sí. Sí, no se recuperó el poder adquisitivo del salario durante Sí, el gobierno claro. de Alberto, se mantuvo, tampoco se redujo, pero no se recuperó toda la pérdida que generó el macrismo Sí. en el poder adquisitivo de los salarios. Es una realidad y nosotros reclamamos, salíamos a pintar en las calles, suma fija ya, no sé si me se acuerdo, acuerdan, sí, sí. porque veíamos que necesitábamos como proyecto político, como gobierno, mejorar los salarios de los trabajadores. Bueno, cuando nosotros acá le planteamos a una ministra del gobierno de Alberto, che, ¿por qué no pone impulso en la suma fija? Dice, no, para las negociaciones están las paritarias. A lo cual nosotros le recordamos, mira, en el gobierno de Macri había paritaria libre y el salario fue a la baja. Lo cual las paritarias no, de hecho hoy hay paritaria y no te Pero ganan. aparte la suma fija no era un invento para ese momento, lo hizo Dualde, lo hizo Néstor, se hizo en otros momentos. ¿No? Es ¿Vos que- reconocés, Mariano, que la experiencia del Frente de Todos fue muy traumática para los sectores mayoritarios de esta sociedad, pero muy traumática, y que es un trauma que todavía no fue, Fue una del todo etapa muy traumática, no fue de todo abordado eso? también incluso a la pandemia, Sí. Ujú. y a un gobierno que no se quedó a mitad de camino, se quedó Más con allá de la una pandemia, indefinición. que es la cancha embarrada. Pero con la también cual hay que... están todos. Yo No, está soy, bien. soy crítico, pero como- también quiero poner en la mesa, y no sería injusto de mi parte, cargarle todo Está bien. al gobierno. En un contexto muy complicado, en un mundo muy complicado, un gobierno que se quedó a mitad de camino.
Está bien, pero más allá de la pandemia, ¿no hay algo de la fuerza propia política, Sí, de la ya lo propia acabo de dinámica, decir. Sí, lo de la acabo de propia decir. dinámica, Lo acabo de decir. hasta incluso de sectores? Lo acabo de decir, no pudimos hacer kirchnerismo, hacer peronismo. Sí. No pudimos. Y eso que hubo planteos internos que luego se hicieron públicos, con cartas de Cristina. Bueno, ahora vamos con una propuesta y una decisión Ese es el eje ahora. tajante. Sí, nosotros ahora estamos discutiendo la elección de medio término, qué necesitamos para este Congreso que se renueva en diciembre. Pero para el 27 nosotros también estamos con una idea muy clara de que tenemos que llegar el primer día e ir con una pila. Los no sé si papeles se ve, escritos. como el de Sturzenegger, pero al revés, Ahí está. ¿no? Escrito. Claro. Cuando yo digo, Claro, y acá sí, me sí. critican que quiero un Sturzenegger de este lado, y me criticaron. No me te había cayó- escuchado, pero es porque Sí. lo que dice Mariano. Es así. Hay que llegar con los papeles escritos, no a ver qué hacemos. Perdón. No, hay algo que dijiste de Mariano al principio, me parece que está muy vinculado a esto que venimos hablando, que es el tema de, dijiste, todos los candidatos son probados, acá no va a haber ningún Cuader. Me parece que esto es también un aspecto que tiene que ver con el desencanto con Total, la política. absolutamente. Que, Te lo sumo como otro elemento, sí. Ese tipo de cosas ni siquiera se han sancionado. En el peronismo pasó mucho esto. bueno, no es el caso de Cuader, que también no por la traición, sino porque lo engancharon con una bolsa de dólares cruzando la frontera con Paraguay, Sí. pero lo cierto es que lo expulsamos del Senado. Y justo en el mismo momento que se discutía ficha limpia. Sí, claro. Los que decían, no, hay que limpiar la política de corruptos, Lo defendieron. ficha limpia. Cuando tuvieron la oportunidad de echar a Cuader, votaron en contra de echarlo. O Sí. sea que ahí se demostró que la ficha limpia no era para limpiar, Sí. sino que era contra Para una Cristina. persona. Era lo que después se hicieron con un fallo. Bueno, Cuader tuvo su merecido. No es el único y la verdad que... Pero más que lo que Cuader me refiero a los que después terminan votando con el otro y dicen, no, pues por ahí no está mala esta ley, la ley base o alguna cosa así, terminan poniendo el votito ahí, porque si no, no sabemos ni cómo contamos ahora. ¿Cuántos votos propios logramos acá o cuántos diputados? Y los que no se vayan para el otro lado, Bueno, porque si no... lo que tiene esta Milei lista... gobernó 2 años con los votos ajenos. Lo que tiene esta lista totalmente. Pero a diferencia de lo que pasó con el macrismo, en esta etapa las fugas Sí. fueron menores dentro del peronismo. Obviamente el radicalismo, el PRO, todo eso acompañaron y algunos partidos provinciales acompañaron. Dentro del peronismo, en el Senado no hubo fugas, porque Cuader ya se había ido antes. Ya en el gobierno de Alberto Sí, se había ido del bloque. Y en la Cámara de Diputados muy poquito. En eso estamos mejor que durante el macrismo, paradójicamente. Durante el macrismo implosionó en 14 bloques. En ese momento era Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. Los sandwichitos. Estamos acá con Mariano Los Recalde. sanguchitos. ¿Hace Sí, cuánto que lo exactamente. conoces a Axel? Que lo conozco. toma aire. Y la desde el 501 ya era de ahí, ¿no? No, pero 10 años antes de eso ya éramos amigos. En el Vos- 89 nos hicimos amigos. En el 89. Lo conozco del Gober- 85, pero en el 89 nos hicimos amigos. Cuando estaban juntos en el Nacional Buenos Aires. Exactamente. Exactamente. Ahí, ¿Sos amigo de organizamos la Vuelta Olímpica juntos, él era de otra división, Axel? Pero son del mismo. del mismo año, entonces Hicieron quilombo, Está eran uno de cada división. ¿Está con nos Diego conocimos. Giacomini? Sí, Con Diego Giacomini. de otra división, de la De- décima de- era de Diego, de Diego Axel de la novena, yo de la sexta. Y estaba, Martiniano Molina Y Martiniano. era de la sexta. O sea, una generación una importante. camada- ¿Y sos amigo de Axel? Soy amigo de Axel, claro, Sí. claro. Bien. ¿Cómo explicas la discusión que se No la voy a explicar ni, Pero- ni me la explico. A ver, porque no le encontrás explicación, porque no la querés hacer. No, hay pública. muchas explicaciones y no quiero entrar en eso. Tenemos que discutir con Milei, Sí. tenemos que discutir con la derecha. Ya vamos a resolver las diferencias internas que tienen que ver con los liderazgos. Eso se va a ir acomodando. Pero Espero. tenés una observación sobre lo que está pasando, porque fue un tema. Ahora no, el cierre recién lo estábamos conversando afuera, fue muy prolijo, fue 36 horas antes. Fue muy prolijo. El sábado de la tarde ya se va estaba todo. acomodando. Después de que una derrota como la que sufrimos en el 2023, que Sí. gana Milei, si no nos ponemos a discutir adentro, seríamos, la verdad, una cosa rara. Comparto lo que decís. Tener de presidente a Milei nos obliga a rediscutir todo y Es verdad. se ¿Y abren ¿Por qué no hay un discusiones. mecanismo para resolver la Y interna?
Pero hay mecanismos, hay distintos mecanismos. Pero en este caso se decidió el mecanismo de la discusión interna, tratando que se fugue para afuera lo menos posible. En otros casos hay paso, en otros casos hay... Dijiste algo que es importante, ¿no? Porque esta es la elección de mitad de término, donde se definen cosas importantes, pero no tan importantes, no se define el gobierno. Eso se va a definir en el año 27. Y empezás a deslizar algunas cuestiones que tienen que ver con el programa. ¿Para el 27 hay que llegar con un programa claro, digamos? Absolutamente claro, y concreto y determinante. Bueno, ¿vos tenés un candidato o candidata para el 2027? No, todavía no. No tenés ni siquiera inspectores. Aparte creo que no conviene. Creo que no conviene adelantar los tiempos. Ahora tenemos que discutir con Milei, tenemos que llenar el Congreso de Diputados y Senadores que defiendan a la gente, que enfrenten el ajuste y la motosierra de Milei, y no empezar a desayunarlo a la cena. O sea, hablar de candidatura presidencial ahora sería almorzarse la cena o desayunarse la cena. Yo creo que sí, que es anticipar una discusión que no es de este momento. Bien, eso podría interpretarlo eso como una crítica a la estrategia de Axel. Interpretarlo como quieras. No critico a nadie. Yo creo que ahora tenemos que discutir con Milei, tenemos que llenar el Congreso, la Cámara de Diputados y la de senadores fundamentalmente, de compañeros y compañeras que defiendan a la gente. Mariano, y para almorzarnos el almuerzo. Faltan 2 meses para octubre. ¿Alguna política en especial con respecto a los jóvenes? ¿No? Porque ahí es un sector que se perdió muchísimo. Yo discuto eso. Bien. Sí, obviamente se perdió en todos los sectores. Porque si no, Milei no hubiera sacado el 57%. Sí, pero a ver, voy a agregar lo que dijo. Debajo de 40, Milei arrasó. Sí, jóvenes, varones, puedo decir. Jóvenes varones y jóvenes en general. Y sobre todo varones. Hay toda una discusión. Sí, pero por eso yo creo que no se trata solamente o relativizo mucho la cuestión etaria. Creo que es una definición política, lo que atrae a los jóvenes, a los viejos y los de mediana edad. Cuando vos defendés a los jubilados, eso atrae a los jóvenes. Cuando vos te plantás, eso atrae a los jóvenes. No necesariamente es una política para los jóvenes, o sí, porque en algún momento van a ser viejos. Creo que tiene que ver con cuando uno defiende las Malvinas, qué sé yo, cuando uno defiende el Garraham, eso enamora a todos. Y yo creo que lo que tenemos que tener son posiciones claras de qué intereses defendemos. Y ahí vamos a volver a enamorar a los jóvenes, a los viejos, a los de mediana edad, se van a sentir representados, van a volver a querer participar en política. Digo, Néstor Kirchner, ¿qué política destinó a los jóvenes? Nada, cambió la Corte Suprema, se enfrentó a la impunidad y promovió la memoria, la verdad y la justicia. Hizo política y eso atrae a la juventud. Enfrentarse a los poderosos enamora a la juventud. A mí me motivó mucho eso, y ya no era tan joven, del kirchnerismo. Yo no era kirchnerista el 25 de mayo del 2003. Me fui haciendo kirchnerista como la mayoría de la gente, pues sacó 22% de los votos. A medida que fue tomando decisiones políticas y parándose en representación del pueblo y defendiendo los intereses del pueblo. Pero había una valentía en todas esas medidas que vos estás relatando, bueno, Mariano, eso que estuvo ausente en los últimos procesos con claridad. Y está ausente también en la propia narrativa del kirchnerismo. Pero no está ausente Cristina, ni mucho menos. La más valiente de todas. Néstor le decía a la presidenta Coraje. Y ella está y conduce y la metieron presa y sigue ordenando todo. Logró, decíamos recién. Pero mucho le cuestiona también que ha elegido el cuadrante más conservador de la coalición, todo, como Scioli, como Alberto, como Massa, ¿no? Porque obviamente no son contextos distintos y hay limitaciones y hay obstáculos. Sí. Pero siempre fue la síntesis de de esa lectura fue hacia la derecha. No hay duda de que Cristina no solo tiene coraje, tiene corazón y tiene cabeza, como dice ella. Y cada vez que se expresa, cada vez que escribe, es tajante y terminante, y uno ve una dirección, un norte y una orientación hacia dónde ir. Así que
Eso lo vamos a recuperar con Cristina y con todos los compañeros que integran la lista. Los auriculares, por favor, para terminar el programa. Espero que no ironices vos, Jorge. No, nada. Lo tenemos a Helio Pipo Rossi. Helio, querido, amigo y compañero, ¿cómo estás? Es hincha de Boca, fanático de Boca, plateísta, ¿O no tenés una platea o no? Sí, platea. Sí, va siempre, ¿no? Platea media, sector B, voy siempre. Voy con mi hijo. ¿Lo bancás a Riquelme? Sí, a muerte. Sí, estás con Riquelme. A pesar de que deportivamente. Riquelme está. La pelota a veces entra, a veces no. Ayer entraba 3 veces, medio de casualidad también. No, joder. La primera y la última fueron. Medio de casualidad. Bueno. Pipo, te escuchamos, dale. Bueno, el título sería Boquita Zaffaroni. Boquita Zaffaroni. Y la cuestión, a ver, viste como dicen los fachos, todo marcha de acuerdo al plan, viste que tienen todo más, los fascistas, estos filos, el plan es sobrevivir, querido flaco. Mariano querido, esto no es un golpe bajo, pero tengo en el mejor de los recuerdos charlas con él en la época del tío Niembro, que ahora se hizo ultramileísta, ¿viste? Cuando hacíamos de una con Niembro y tu viejo daba clases. Tu viejo charlaba con nosotros, recuerdo 2 charlas larguísimas, también con Zaffaroni, y nos daba clases tu viejo. No quiero ser un golpeador bajo en el último instante. Desde que llegaste estás recibiendo golpes, pero son golpes lindos porque son de recuerdos muy amorosos y de muchísima admiración para con Héctor. Bueno, el plan es zafar, flaco. Como dijo Rulo, hay que decirle al arquero que se puede salir con los puños, pero mejor armado a rechazar una pelota, ¿me entendés? Y a Barinaga hay que decirle que hay que practicar un poquito más el remate de media distancia, pero Boca zafa y además deja la tensión. ¿Vieron la cara de Cavani al salir? Sí. No la vi yo. Sí, estaba... Se hizo viral que erró el saludo. Cuando erró el saludo. Le fueron a chocar los 5 y erró el saludo. Está muy bien. Elio, la seguimos mañana, que ya en está cualquier momento. Te mando un abrazo Abrazo muy grande. Gracias, querido amigo. Bueno, tu viejo era muy querido, ¿entendés? Te dejó la vara alta, te digo. Te dejó la vara alta, tanto políticamente como la verdad que era una persona muy... Acá están mandando un montón de mensajes, a propósito. Sí, acá. Saludos a Graciela también, en la última, que es oyente del programa. ¿En serio? Qué responsabilidad. Por lo menos eso me dice, no sé si me estará mintiendo o no. Bueno, Mariano, ¿cómo sigue el primer día de campaña del senador Recalde? Técnicamente la campaña empieza en 10 días. En 10 días. Y ahora... ¿Vas a hacer una campaña caminada, ciudadana? Mucha caminata por los barrios, mucha presencia con la gente, hablar con los sectores. ¿Vas a hablar de los temas de la ciudad o vas a sobre todo de lo que se discute en el Congreso, que sí, es para lo que la gente nos elige, para representarla en el Congreso Nacional? Así que vamos a hablar sobre las leyes que estamos discutiendo ahora en el Congreso y que queremos discutir para adelante. Obviamente se cuelan cosas de la ciudad todo el tiempo y nuestra militancia es en la ciudad, así que va a haber un mix, pero sobre todo temas nacionales. ¿A vos no te fue tan mal cuando fuiste candidato a jefe de gobierno? Fue un momento complicado, sí, del kirchnerismo, sí, y bueno, fuimos contra Larreta y Lustó y sí, salimos terceros, así que ahora la idea es salir por lo menos segundo, por lo menos. Bueno, gracias, Mariano, nos estamos yendo. Gracias, profe, gracias, Jorge. Bien, muy correcto, Jorge. Muy correcto. Se mandamos acá. Gracias, querido Rulingui de Tower, Silvio Soler, Ariel Pinus, Lucas Román, Manuel Sanseverino, Alan Martínez, Vicente Castro en redes, Mora Ursagasti en producción audiovisual y en el streaming de Andro Detza. Ya llega Feli Bonavita con su show radial. Bye bye.